Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Acuérdate que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química, tanto en tu instituto como en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Bien, vamos a continuar con los potenciales estándar de electrodo. En el vídeo anterior vimos la primera parte y ahora en este segundo vídeo lo vamos a terminar. Luego están los dos vídeos enlazados, ¿de acuerdo? Es muy importante que veáis primero el vídeo anterior y luego este. Bien, recordando un poco lo que hemos visto en el vídeo anterior vimos la pila de Daniel y luego vimos el electrodo estándar de hidrógeno, ¿vale? El electrodo de hidrógeno. ¿Para qué necesitamos electrodo de hidrógeno? Pues, por ejemplo, la pila de Daniel tenemos una pila de cobre y zinc y me daba un potencial determinado y así puedo hacer todas las pilas que quiera, pero esos potenciales que me den esas pilas no son comparables. Para yo poder comparar los potenciales entre las distintas pilas, entre los distintos electrodos, necesitaba tener una referencia con respecto a la cual medir los potenciales del electrodo de cobre, del electrodo de zinc, y esa referencia era el electrodo estándar de hidrógeno, ¿vale? Y ya en el vídeo anterior explicamos todo esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí vamos a ver ahora los potenciales estándar de electrodo y para ello vamos a comparar electrodos de cobre, electrodos de zinc con el electrodo estándar de hidrógeno, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo ahora quiero que los potenciales redox sean comparables, que yo pueda comparar el potencial del electrodo de cobre con el de zinc, con el de hierro, con el de flúor, con el que yo quiera, pues los he tenido que comparar previamente con un mismo electrodo, que es el de hidrógeno. Y haremos una lista de potenciales estándar de reducción, que veremos ahora, ¿vale? Entonces aquí lo primero que hemos hecho es, ya tengo el electrodo de hidrógeno, pues vamos a compararlo con el electrodo de, en este caso, cobre, ¿vale? Esto obviamente hay que hacerlo en unas condiciones determinadas. Las condiciones fundamentalmente son que la presión de hidrógeno aquí tiene que ser 1 atmósfera, que las disoluciones que hay aquí sean de 1 molar, o sea, unas condiciones estándar, ¿vale? Y que la temperatura sea de 25 grados para que podamos comparar. Bien, pues, ¿cómo hemos hecho esta pila? Hemos puesto como ánodo el electrodo de hidrógeno, ¿vale? Cuando el electrodo de hidrógeno es el ánodo, se produce la oxidación. La oxidación va a significar que el hidrógeno gas que entra por aquí se va a convertir en H+, y va a dejar aquí sus electrones que van a pasar por este conductor hasta el electrodo de cobre, de tal forma que el cobre 2+ que había en disolución va a coger esos electrones que ha soltado el hidrógeno y va a quedar como cobre 0 pegado a la lámina de cobre. Por consiguiente, aquí se va a producir la reducción y aquí se va a producir la oxidación. Cuando veo el potencial que me sale es de 0,340 voltios, ¿vale? Potencial del electrodo de cobre. Y la reacción global que tiene lugar es hidrógeno más cobre. Hidrógeno más cobre 2+, que es antes de reaccionar son los reactivos, que se van a convertir, el hidrógeno se va a convertir en 2H+, y el cobre se va a convertir en cobre 0. Esta es la reacción global que tiene lugar, ¿vale? Al tener dos semiceldas, lo que consigo es que el paso de electrones ocurra a través de un conductor y de esa forma tengo una corriente eléctrica que la puedo utilizar para lo que quiera. ¿De acuerdo? Bien, pues lo importante aquí es esto. El potencial estándar de este electrodo, del electrodo de cobre en comparación con el de hidrógeno, es de 0,340 voltios. Y si lo comparamos ahora con el electrodo de zinc, que acordaros en el vídeo anterior, era el otro electrodo en la pila de Daniel, pues ahora resulta que el electrodo de hidrógeno va a actuar como cátodo y por consiguiente aquí va a tener lugar la reducción. Y en el electrodo de zinc va a tener lugar la oxidación, es el ánodo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que el zinc metálico
va a pasar a Zn 2+, y estos dos electrones que se liberan aquí van a circular por el conductor hasta el electrodo de hidrógeno. Estos dos electrones los van a coger dos protones, dos H+ que hay por aquí, y se van a convertir en hidrógeno, gas que va a escapar. Y como ocurre siempre, que aquí se me olvidó decirlo, el puente salino lo que hace es cerrar el circuito. Aquí estamos perdiendo carga positiva porque el hidrógeno se está convirtiendo en el hidrógeno más, se está convirtiendo en hidrógeno cero, pues para eso liberamos aquí iones potasio y la carga positiva se mantiene constante. Y aquí lo que estamos haciendo es liberando Zn 2+, cargas positivas. Mandamos aquí iones cloruro para compensar la carga. En este otro sistema, la reacción que tiene lugar es el zinc sólido va a reaccionar con el H+ para dar Zn 2+ e hidrógeno gas. Esta es la reacción total, ¿vale? ¿Y qué es lo realmente importante de esto que hemos visto aquí? Daros cuenta que la pregunta se llama potenciales estándar de electrodo. Pues que ahora he hecho dos pilas, una con un electrodo de cobre y otra con un electrodo de zinc, pero en ambos casos la he comparado con un electrodo de hidrógeno, la he comparado con el mismo electrodo. Y ahora estos potenciales que obtengo son comparables, los puedo usar, ¿vale? Porque son medidos con respecto a un mismo electrodo. Si yo ahora hago esto mismo con todos los elementos de la tabla periódica, que se puedan oxidar o reducir, y los coloco en una tabla, lo que voy a obtener son los potenciales estándar de reducción, porque por convenio están en una tabla los potenciales de reducción, la reacción en el sentido de la reducción, ¿vale? Luego, insisto, si yo ahora pongo estos potenciales que he obtenido aquí al comparar un electrodo de cobre con el de hidrógeno, un electrodo de zinc con el hidrógeno, o uno de flúor con el de hidrógeno, lo que quiera, lo pongo todo en una tabla y obtengo lo que se conoce como los potenciales estándar de reducción. Aquí simplemente he puesto algunos, la tabla obviamente es mucho más grande, ¿vale? Por ejemplo, el flúor gana dos electrones para convertirse en dos iones fluoruros y el potencial estándar de reducción de este electrodo, aquí hemos comparado el flúor con el electrodo de hidrógeno, es de más 2,866 voltios. Otro que he puesto al azar, el cobre acuoso, cobre más, coge un electrón para cobre 0 y el potencial estándar de reducción es 0,521 voltios. Aquí tengo el electrodo de hidrógeno, que por convenio se le dio el valor de 0. El ion hierro 2+ coge dos electrones para dar hierro 0. El potencial estándar de reducción es menos 0,440 voltios. O en el caso del litio, coge un electrón para dar litio 0. El potencial estándar de reducción es menos 3,040 voltios. Bien, ya sabemos cómo hemos llegado aquí. Poniendo todos estos electrodos en una pila en la que el otro electrodo sea el hidrógeno, el electrodo estándar de hidrógeno, ¿vale? Y obtengo una tabla con todos los potenciales estándar de reducción, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Pues fundamentalmente lo tenéis aquí resumido, ¿vale? Fundamentalmente lo tenéis aquí resumido. Primero, importante. Cuanto más positivo es el potencial estándar de reducción, mayor tendencia a que se produzca la reducción tiene, ¿vale? Cuanto más positivo sea el potencial estándar de reducción, con más ganas se va a reducir ese elemento. Y por consiguiente, mayor poder oxidante va a tener. Si nos vamos a esta mini tabla, el flúor tiene un potencial estándar de reducción de 2,866 voltios. Luego el flúor lo que realmente va a querer hacer es reducirse, porque cuanto más alto es el potencial estándar de reducción, mayor tendencia tendrá a reducirse, ¿vale? Y por consiguiente el flúor es una sustancia con un poder oxidante muy alto. Es una sustancia que va a quitar electrones a otros elementos. Esto ya lo sabemos de otras ramas de la química, ¿no? Cuando hablamos de la electronegatividad y de todas estas propiedades, el flúor es el elemento más electronegativo. Dentro de un enlace es el que tira con más fuerza de los electrones. Y la afinidad electrónica, que es
energía que se desprende cuando gana un electrón, el flúor es de los más altos. ¿Por qué? Porque es el que mayor tendencia tiene de ganar electrones. ¿Vale? Luego todo esto está relacionado. Siguiente punto importante. Las reacciones con potenciales altos provocarán la oxidación de los que estén por debajo de él en la tabla. Esta es muy importante. Esto es muy importante. En esta mini tabla, si yo hago una pila con cobre y con hierro, ¿quién de los dos tiene el potencial más alto? El cobre. Pues el cobre se reduce y el hierro se oxida. ¿Vale? El que tenga el potencial de reducción más alto se reduce y el otro se oxida. Las semirreacciones con potenciales altos provocarán la oxidación de las que estén por debajo de él en la tabla. Cobre, o por ejemplo, hidrógeno y litio. Pues el hidrógeno se va a reducir y el litio se va a oxidar. ¿De acuerdo? El hidrógeno va a ganar electrones y el litio los va a perder. Muy importante. Tercer punto también muy importante, aunque ya está relacionado con el anterior. Es justo lo contrario. Cuanto más negativo es el potencial estándar de reducción, mayor tendencia tendrá a oxidarse. Claro, cuanto más negativo, mayor tendencia tendrá a oxidarse y mayor poder reductor tendrá. Esto prácticamente es lo contrario que esto. Cuanto más negativo el potencial estándar de reducción, mayor tendencia tendrá a oxidarse. No a que esto ocurra en este sentido, sino en el sentido contrario. Este tiene un potencial estándar de reducción muy negativo, pues no va a ocurrir en el sentido de la reducción, va a ocurrir en el sentido contrario. Por consiguiente tendrá mucha tendencia a oxidarse y por consiguiente reducirá a la otra sustancia que ponga con él. Y luego, a modo de resumen, cualquier sistema provocará la reducción del otro que esté por encima de él. Que este es muy parecido a este, ¿vale? Cualquier sistema, o sea, el litio provocará la reducción de todos los que están por encima de él. Si yo tengo un electrodo de litio y hierro, el litio se va a oxidar y el hierro se va a reducir, ¿vale? Cualquier sistema provocará la reducción del otro que esté por encima de él. ¿De acuerdo? Resumiendo, si yo tengo una pila con flúor y con hierro, el flúor se va a reducir porque es el de los que tienen mayor poder oxidante y a todos los que estén por debajo del flúor los va a oxidar. Luego el flúor se reduce y el hierro se oxida. Esta reacción tendrá en este lugar, pero esta reacción tendrá lugar en sentido contrario. Que tengo uno con cobre y litio. El cobre está por encima, luego el cobre se va a reducir y el litio se va a oxidar. Este va a ocurrir en este sentido y esto ocurrirá en sentido contrario. Importantísimo que entendáis esto. Esto es clave. ¿De acuerdo? Bien. Y la clave, lo más importante de todo, ¿para qué quiero yo esto? Pues para saber el potencial estándar de una pila. ¿Vale? ¿A mí para qué me sirve esta tabla? Para que cuando me pongan una pila, la que sea, con dos electrodos determinados, yo pueda calcular el potencial, el voltaje que va a generar esa pila. ¿Vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, el potencial de una pila es la diferencia del potencial en una pila formada por los dos electrodos estándar. Por ejemplo, aquí casi mejor lo vemos con esta fórmula, que se entiende mucho mejor. El potencial estándar de una pila va a ser el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Repito, el potencial de una pila va a ser el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿De acuerdo? Cátodo menos ánodo. El cátodo, importantísimo, es donde se produce la reducción y el ánodo es donde se produce la oxidación. Pues el potencial de la pila va a ser el potencial del cátodo menos el ánodo. Ejemplo. Vamos a poner como cátodo reducción. Pues vamos a coger el flúor como el cátodo. Vamos a coger
una pila en la que voy a poner como cátodo el flúor y como ánodo el hierro. Sabemos que cuanto más arriba esté, va a oxidar a todos los que tenga por debajo. Él se va a reducir y los demás va a ocurrir en sentido contrario. Si este es el cátodo, donde se produce la reducción, el potencial es 2,866, pues aquí pondría 2,866, menos este, 0,440, pues aquí pondría 2,866 menos 0,440, y así nos tendría el potencial de la pila. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la espontaneidad de una pila, porque claro, una pila tiene que generar energía, luego las reacciones que tengan lugar tienen que ser espontáneas. Pues, cuando el potencial estándar de la pila es mayor que cero, la pila es espontánea. Y cuando el potencial estándar de la pila es menor que cero, la pila es no espontánea. ¿Vale? Y, obviamente, si queremos una pila espontánea, o sea, si queremos una pila que genere electricidad, en el cátodo tendré que poner el electrodo con el potencial estándar de reducción más alto, y en el ánodo tendré que poner el electrodo con el potencial estándar de reducción más bajo. ¿Vale? Por ejemplo, en el cátodo pongo el flúor y en el ánodo pongo el litio. Esa pila funcionaría y generaría electricidad. ¿Vale? Y la formulita para saber la energía libre de Gibbs de una pila, y por consiguiente si es espontánea o no, la reacción que tiene lugar, pues la energía libre de Gibbs será igual a menos n, número de electrones transferidos, F, que es un Faraday, que vale 96.487 coulombios por mol, por el potencial de una pila. ¿Vale? Con esta fórmula, si el potencial de la pila es positivo, la energía libre de Gibbs, como tiene aquí un menos, será negativa, y eso significa reacción espontánea, por consiguiente generará electricidad. Si el potencial estándar de la pila es negativo, menos por menos más, energía libre de Gibbs positiva y por consiguiente reacción no espontánea, y por consiguiente la pila no va a funcionar. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que esto ya es todo. Esta parte es clave, es muy importante, ¿vale? Cuando te ponen un problema de esto, te van a pedir siempre el potencial de una pila, así que lo tenéis que controlar. Bien, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.